¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Hay una vieja, muy vieja película de Charlton Heston, no muy buena película, es decir, no fue una de las películas con las cuales él puede haber ganado Globo de Oro o Oscar como ganó, una película que, de esas películas que andan ahí por el medio, que se filmaron y se difundieron. Pero el tema de la película es interesante porque trata sobre la ancianidad, es decir, la trama muestra cómo una organización empresarial le ofrece a los ancianos que tienen problemas ya por exceso de edad, por alguna enfermedad terminal, les ofrece un final feliz, para decirlo de alguna manera. Les ofrece un sueño que es dormirlo y en ese sueño él va recorriendo los mejores sueños que tuvo en la vida y que no pudo realizar, por ejemplo, como viajar o lo que sea. El único tema que establece la compañía es que cuando después de ese sueño, que puede transcurrir en 24 o en 48 horas, y el hombre dejaba de vivir, le piden a la familia que ellos se encargan del entierro, porque le hacen un entierro virtual. Tema que no queda muy claro en los contratos que se van firmando con la familia de los ancianos, pero hay una paga de por medio, es decir, en lugar de pagar para que le hagan el servicio a este hombre, la compañía les paga, y entonces la trama de la película las familias van aceptando. Charlton Heston, que es el protagonista de la película, comienza a sospechar en algún momento de que algo no anda bien, algo está mal y no se da cuenta qué es lo que puede ocurrir. Bueno, toda la película transcurre en investigaciones, en problemas que se van generando. La cuestión es que al final Charlton Heston descubre que los ancianos, después que morían, eran convertidos en masitas para mascotas. Y ahí viene un final abrupto, tremendo, y se termina la película. En definitiva, que lo que la película deja establecido es qué hacemos con los viejos. Y esta era una solución para esa compañía, una solución bastante interesante, convertirlos en masitas para mascotas. Cuando uno se mete en el tema y ve lo que está pasando hoy en la Argentina, estamos casi con la misma disyuntiva. ¿Qué hacemos con los viejos? Me incluyo. ¿Qué hacemos? No se sabe hoy si se puede tener una vida digna con 1.768 pesos que cobra un jubilado, que es el mínimo a ver que cobra, pero que el 75% de los 6 millones de jubilados que hay en el país cobran esos 1.768 pesos. Ese es el problema a tener. Si uno mira y recorre la historia de la humanidad, en la antigüedad, en las sociedades de Egipto, de Grecia, de Roma, inclusive donde existía el pater familias, para los que han estudiado derecho, el pater familias tenía un símbolo muy importante, la ancianidad era igual a sabiduría. El consejo de sabios era el consejo de ancianos. Se sentía un gran respeto por los ancianos a los cuales se cuidaba desmesuradamente, diría yo, ¿no? Se los veneraba porque pertenecían al consejo de ancianos. Ya después se fue cambiando esa idea, ya en la Edad Media se los abandonaba prácticamente, era un estorbo. En la Edad del Renacimiento pasó prácticamente lo mismo. En la Edad Moderna recién se empieza a pensar un poco en los ancianos, cuando se crea en Inglaterra por primera vez y después en el resto de las naciones, la jubilación. Es decir, bueno, pero el hombre que trabajó toda su vida, durante su trabajo puede hacer un pequeño aporte y cuando deja de trabajar, porque ya no puede trabajar más, puede cobrar ese aporte y vivir una vida digna disfrutándola. Ese es el tema. Hasta que aparece el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo, ¿qué ocurre? Dos temas fundamentales. Primero, se recupera esa idea de la sabiduría. Se empieza a reconocer en el anciano que por su experiencia, por su trayectoria, por los años que ha pasado lidiando con la vida, por decirlo de alguna manera, hay que reconocerle que está dentro de un ámbito de la sabiduría. Pero ahí viene el otro problema. Con el mundo moderno, con el mundo contemporáneo, se estira la vida. Ya el promedio de vida no es a los 60, 65 años como en otros siglos, ya es 70 para arriba.
Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez hay más ancianos. Desde el punto de vista del reconocimiento social, son venerables por su sabiduría. Desde el punto de vista de la economía, son un problema. ¿Qué hacemos con los ancianos? Yo les he preparado dos pequeños cuadros para que ustedes vean cómo fue variando esta situación de los ancianos, ahora ya sí hablando de la Argentina, ¿no? Fíjese que arrancamos en este cuadro, en 1950 había en el país 1.200.000 jubilados. Esta estadística se fue tomando cada 10 años, 60, 70, y así llegamos al 2010, hoy estamos en el 2012, donde acá se estipula que había en el 2010 5.800 jubilados. Pero la proyección, por el crecimiento al 2020, 2030, es que llegamos al 2050 con 12.000 jubilados en el país. Todo un problema. Realmente todo un problema. Fíjense, les voy a mostrar el porcentaje que significa respecto a la población total. En 1950 significaban el 7.4, o el 7%, si querés, de la población. En el 2010 ya estamos en el 14 y hoy estamos en el 15 y pico y monedas. 15% de la población. Esto habla de unos 6 millones de jubilados que hay en el país. Ahora bien, estos 6 millones de jubilados, el 75%, lo repito para que quede claro, están cobrando el mínimo de 1.768 pesos. Todo un problema para una persona que tiene que sobrevivir y si tiene a su lado a su esposa, ¿cómo pueden hacer? No les alcanza ni para cubrir siquiera la canasta básica. Ahora bien, como si esto fuera poco, como decimos a veces, mi abuela tuvo familia, como si esto fuera poco, el ANSES está trabajando como caja del gobierno también, aporta a otros sectores. Entonces, hoy el 28% de lo que recauda el ANSES no queda en el ANSES para los jubilados, sino que va a cubrir otras cajas, como la de los militares, lo de la policía, los créditos para construir casas. El 28%. Estamos hablando de unos 55.000 millones de pesos por año. Por esta razón, está ocurriendo que los jubilados no ganan más de lo que deberían ganar porque el famoso 82% móvil no existe en la Argentina, salvo en algunas provincias en donde se está aplicando. Es decir, que sobre el sueldo promedio, que hoy en Argentina es de 5.800 pesos, un jubilado gana el 30 al 40% de ese sueldo promedio. Ese es un tema, gana menos de lo que le correspondería por ley estar ganando. En segundo lugar, todos los juicios masivos que han hecho los jubilados contra el Estado y los han ganado, el Estado le dijo, sí, está bien, tienen razón, ganaron, pero no tengo plata para pagarles. Entonces, la Corte Suprema sale al cruce y dice, ¿cómo? ¿No tienen plata para esto y tienen plata para, por ejemplo, financiar las construcciones? Ahí hay un problema que hay que resolverlo. La Corte le ordena al gobierno que le pague los juicios perdidos que tiene con una inmensa cantidad de jubilados. Entonces, el Estado hace lo que quiere, no cumple lo que le ordena otro poder, si estamos en un sistema republicano, si creemos que hay independencia de poderes. Todo eso genera toda una problemática para el jubilado, toda una problemática para la sociedad, porque entonces no sabemos, los que ya estamos en edad avanzada, si vamos a tener una vida digna o vamos a ser masita de mascota. Ese es el tema. Punto.